¿Quién trajo Biblia? Amén. Amén. Bueno, ahí está la pantalla. Amén. Amén. Antiguo Testamento, la carta que escribe Salomón, Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 1 y 2. Leemos la palabra del Señor en la versión 1960, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la rosa de Sharon y el lirio de los valles. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias una vez más por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por todo lo que tendrás hoy para nosotros. Oro, Señor, para que ministres nuestros corazones, así como ministraste el mío, Señor, y que también sigas bendiciendo a todos aquellos que escucharán a través de las redes sociales. Gracias por este mensaje, Señor, que trajo tanta bendición a mi vida, y te pido, Señor, que pongas un carbón santo en mi boca, en mi corazón y en mi mente, para yo poder darlo, así como trajiste bendición a mi vida. Pueda tu pueblo ser bendecido. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Pueden sentarse. Yo soy la rosa de Sharon, Sarón, y el lirio de los valles. Dice el verso 2, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Cantar de los Cantares expresa el amor conforme a la intención de Dios, de lo que es en realidad el amor. Este libro poético habla de muchos diálogos entre Salomón, también un joven, con una mujer, con una joven. Trata de una canción y de metáforas vividas y cómo se superan en matrimonio. También este libro es tipo de Dios con la iglesia, Dios con Israel, Cristo con la iglesia, y un matrimonio que afrontan los conflictos en pareja, juntos, en amor. Amén. Siempre bajo el marco de la dirección de Dios. Dice el primer versículo, yo soy la rosa de Sarón. Hay otros que han identificado este versículo como tipo de Cristo y no está mal. Pero leyendo todo el contexto del primer capítulo estamos viendo de que quien está hablando aquí es la novia, es la esposa. Por lo tanto, ella se está describiendo ante su esposo. Yo soy la rosa de Sarón. Esa rosa es una flor que florece de una manera maravillosa, sin ningún tipo de cuidado. Es una rosa silvestre. Ahora, atención con esto. Cuando esta rosa se desprende o es cortada de su tallo, sigue con vida. Sin importar el tiempo, lo más importante y sorprendente es que si la flor se vuelve a adherir al tallo donde fue cortada, nuevamente vuelve a florecer, pero aún más grande y aún más frondosa. Sarón es una llanura del litoral entre Job y Carmelo, en el interior de Israel hacia las colinas de Samaria. Pero hubo un momento donde ese lugar quedó devastado. Dice Isaías 33:9. Se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. También fue un tiempo donde en esa llanura, en ese lugar, el rey David pastoreaba las ovejas de su padre, porque era muy frondoso. Amén. Por lo tanto, aquí hay un mensaje. ¿Por qué la novia en la iglesia se identifica como la rosa de Sarón? ¿Qué quiere Dios mostrarnos a través de este tipo, esta figura literaria? Miren, yo entendí esto. Hay proyectos que se iniciaron con Dios, bajo su dirección y bendición, pero fueron cortados por manipulación humana. Y están vivos todavía, pero a la deriva, como la rosa de Sarón.
Hay relaciones de matrimonio que se iniciaron bajo la voluntad de Dios, pero las circunstancias y las decisiones se alejaron de los caminos de Dios. Están vivos, pero a la deriva, sin estabilidad, como la rosa de Sarón. Hay sueños dados por Dios, pero nuestra voluntad ha prevalecido por encima de la de Dios. Y están a la deriva con vida, pero sin estabilidad ni crecimiento. Muchos de nosotros podemos ser una rosa de Sarón. Y muchas de nuestras circunstancias pueden ser esa rosa. Sigue habiendo vida, pero ya no hay propósito, ya no hay alegría, ya no hay ganas de seguir. Solamente cuando el proyecto, el matrimonio, todo aquello que se inició en Dios regresa a ese tronco, puede volver a florecer. Mientras tanto seguirá de pozo en pozo, de pantano en pantano, según el viento la lleve. No muere, que es lo más potente de todo esto, pero no sigue creciendo, porque solo puede crecer en ese tallo. Y así andan las vidas de muchas personas que en un principio conocieron a Dios, en un principio conocieron de sus caminos, pero por una u otra razón se desprendieron, tomaron otro camino, empezaron a improvisar y a pensar que podía ser mejor sus decisiones que las de Dios. Siguen con vida, pero sin estabilidad. Solamente cuando regresan al tallo, cuando regresan a Dios, es que puede haber sanidad. Miren, en los evangelios, todas las personas que querían un milagro buscaron a Dios, buscaron a Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos la opción siempre de poder cambiar las cosas en Él, porque Él está allí para nosotros. Dice Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Toda buena voluntad de querer corregir una familia, un matrimonio y las relaciones también son válidas. Pero solamente aquel que conoce al ser humano que creó es quien tiene la capacidad de poner nuevamente todo en orden. Todo lo demás son paños tibios. Todo lo demás son momentos y no hay eternidad en esa solución. Pero si la flor regresa, wow, y es conectada a ese árbol, resplandece. Permítame contarle una historia de un hombre que puede ser una rosa de Sarón, y quizás muchos de nosotros podemos identificarnos con él. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Perdón. Dice así: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó Jezreel a la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y la nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefibosé. Muchos conocemos ya esta historia. 5 años. Era el nieto del rey Saúl. Su padre Jonatán, por lo tanto, pertenecía al reinado. Y lo que la nodriza hizo de querer ayudarle terminó en tragedia. Se le cae el muchacho, en sacarlo antes que lo mataran, y cae y queda lisiado. Ese incidente marcó, cortó y separó la vida de Mefibosé de la conexión con palacio. Y vemos allí como una buena intención, hermano, puede terminar en desgracia. Y muchos de nosotros podemos tener un corazón lisiado por decisiones que han tomado otros por nosotros. Muchos podemos venir arrastrando heridas en nuestra vida porque otros quisieron lo mejor para nosotros, pero en realidad no lo fue.
Hubo buena intención, pero todo terminó mal. Y saben, la gente sigue avanzando en su vida con una herida, como la de Mefibosé. Muchos de nosotros podemos ser esa rosa vagando, quizás por nuestras decisiones, pero también por las de otros. Esa nodriza pudo haber sido cualquier experiencia en nuestro camino. Por ejemplo, una decepcionante experiencia en otra congregación, y eso nos hirió de tal manera que seguimos a la deriva en nuestro corazón. Aún permaneciendo a otra congregación, esa herida sigue estando allí y sigue arrastrando nuestra vida. Por lo tanto, todo lo que pueda suceder en nuestra vida va a rozar esa herida hasta que no sea sanada, hasta que nos llegue al tronco original. Hay padres que han querido meter a la fuerza en los caminos de Dios a los hijos, y lo que han hecho es hacerle daño, porque lo que han visto es un Dios que impone, no un Dios de amor y de gracia, sino que lo que quiere es que gobierne su vida y no en amor. ¿Y qué han hecho esos jóvenes? Pues se han aislado de los caminos. Por otro lado, hay relaciones que nos han empujado, hermanos, a estar completamente a la deriva, sin estabilidad, ni emocional, ni financiera, ni social, ni espiritual. También es muy probable que hayan consejos de buenas personas que nos han separado de los caminos de Dios y hoy estemos inestables espiritualmente. Esa nodriza quiso ayudar, pero todo salió mal. Esa rosa de Sharon, ese ser separado, sigue con vida, pero no en el tronco. Mefibosé estaba apartado, lisiado. Pero saben, aún en nuestra situación, en esa vida apartada en medio de un charco con vida, la gracia de Dios nos alcanza. ¿Ustedes lo creen? Muchos de los que están aquí porque Dios alcanzó su vida a través de su misericordia. Segunda de Samuel termina la historia de Mefibosé, capítulo 9 en adelante. Verso 1 dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Qué interesante. Él recuerda al muchacho, pero lo primero que suelta es el incidente. Y muchos nos recuerdan a nosotros por ese pasado, por ese momento de nuestra vida difícil, por ese momento que nos marcó y que sigue estando en nuestras vidas. Pero Dios no nos ve de esa manera. Amén. Dios conoce perfectamente cuál es esa herida y esa situación que está en nuestra vida y que nos acompaña. Verso 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa lugar sin pastos, sin producción, sin valor. Y hay mucha gente que se siente así, aún en los caminos de Dios, apartado, sin valor, que Dios se olvidó de mí, yo de esto nadie me recuerda, yo sigo en lo mismo, aquí estoy sin producir, estancado en el mismo lugar. Pero todo eso es la óptica humana. Para Dios es diferente, porque Él ya ve la película hecha. Nosotros estamos apenas en un capítulo y no podemos regir nuestra vida por eso que haya sucedido, si entendemos la misericordia de Dios. Verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé, y él respondió: he aquí tu siervo. Lisiado, se postra. Pudo haber dicho: ¿cómo estás, rey? Yo no puedo, mirar las condiciones que estoy, brotando la queja, brotando, pues mira lo que ha pasado, no puedo. No, porque cuando uno sabe que tiene la oportunidad que está ante el rey, ante Dios, uno reconoce su soberanía y todo lo demás es secundario.
Porque Dios es primero. Porque si Él me llama, ya sabe cómo yo estoy. Él ya sabe lo que yo estoy padeciendo y lo que hay en mi corazón. Y lo que Él merece es gloria y honra, hermano. Y Él se postra, aún en su condición. Y le dice, he aquí tu siervo. No es cualquier frase para alguien que está lisiado, pero es unas palabras que vienen del corazón de alguien que a pesar de su condición y su herida, le dice, yo estoy aquí. Tú me conoces mis debilidades, mis problemas, mis luchas, mis hijos, mi familia, el dinero, pero yo estoy aquí. Tiene 30 años cuando salen de su boca estas palabras. Arrastrando 25 años, todas esas heridas. Recordando quizás ese día bendito, por qué me agarraste y por qué no dejaste que me mataran. O sabrá Dios, recordando eso que pasó allí, porque luego fue determinante para su vida. Y viene la palabra de Dios, hermanos, para nosotros hoy, 2 Samuel 9:7. Y le dijo David, no tengas temor, porque nuestras debilidades, nuestros problemas, lo que traen a nuestra vida es temor, claro, porque nuestra confianza solo está en eso. Pero cuando tú confías en Dios, Él te da las fuerzas. Él no ve tu problema, tu enfermedad, tu rollo, tu existencia. Él dice, cree en mí, yo te guío, yo te llevo. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Aleluya. La noche anterior acostado, allí con su familia, ayúdame a bajarme, ayúdame a ir al baño. Allí en un lugar donde no hay nada. Y al otro día en el palacio con el rey y con tierras. Ese es nuestro Dios, hermano, que hace misericordia a aquellos que le creen. 2 Samuel 9:8 sigue. Y él inclinándose dijo, sigue allí allá abajo, hermano, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto? Porque así nos calificamos muchas veces nosotros delante de Dios. Y esto no es un acto de humildad, hermano. Esto, porque si él dice, bueno, un hombre como yo, no, él le expresa a Dios cómo se siente, pero Dios no ve eso, hermanos. Tú podrás sentirte como seas, ya Él te ve de otra manera. Porque cuando hay fe en la obra de Cristo, ya Él nos ve a través de Cristo, a través de su sangre, aún en nuestras imperfecciones, hermano. 9:10 dicen, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra. Tú con tus hijos y tu siervo almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. De no tener piernas para trabajar, Dios le dio 70. Oh, porque ese es nuestro Dios, hermano. Lo que pasa es que esa mente finita, carnal, incrédula, nos mantiene metidos en un vaso de agua cuando hay un océano de Dios, hermano. Aleluya. No solamente vas a estar estabas en un lugar que no producía, ahora tienes tierra y gente que te produzca. Verso 11 al 13 dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo, tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Él hizo familia. Conoció a una mujer, lisiado, como muchos de nosotros seguimos adelante, hermano, a pesar de nuestra herida y de nuestros problemas. Y tiramos como podemos. Supongo que la mujer fue importante porque en su condición, y más en ese tiempo que el hombre que tenía que proveer ha sido determinante. Pero Dios observa todo eso, hermano. Mire lo que dice.
Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Saben lo que significa Micaías? Dios siempre presente. Nace el muchacho lisiado en un lugar donde no hay nada, y el hombre le dice a la mujer: ponle Micaías. Porque yo creo que a pesar de donde estoy, Dios sigue existiendo. Dios es Dios de valles y Dios de montaña. Amén. Dios trajo a Mefiboset al tronco. Y muchos de nosotros, hermanos, tenemos que dejar que Dios nos traiga el tronco. El orgullo, la altivez, la soberbia, el amor a este mundo, todo eso es impedimento para que Dios obre todos los regalos maravillosos que tiene para nosotros. Amén. Dice la segunda parte del verso: y lirios de los valles. ¿Conocen los lirios? Me encanta esa flor. ¿Cómo Dios utiliza en estos pasajes dos flores para enseñarnos cómo nos encontramos? Dice lirio de los valles. Aquí la esposa o la iglesia se ve como ese lirio silvestre, humilde, sencillo, sin esplendor. Pero en la Biblia los valles tipifican momentos de aflicción. La montaña, momentos de gloria, de bendición, pero los valles, momentos de aflicción, momentos de dolor, de angustia. Y así se está viendo ella, allí sin atractivo, básica, en valles donde cualquiera puede verla sin relevancia. Y así están muchos hoy en la iglesia, hermanos, sintiéndose sin atención de Dios, por el menosprecio de la vida, sintiendo allí donde están trabajando y limpiando y cargando cajas, de que Dios se ha olvidado de esa persona, con familias destrozadas, viviendo de apariencias, con un matrimonio que ya no tiene sentido, viviendo por vivir, sin propósito, sin rumbo, como el lirio de los valles, allí, en medio de todo lo que hay en un valle, la aflicción, no saliendo de una para entrar en otra, y de paso un enemigo que nos habla y nos dice: esto es lo que mereces, esto es lo que tú eres, por eso es que no te pasan las cosas buenas. En estos versículos está hablando la esposa. Hubo un momento que el enemigo hizo lo mismo con Israel. Miren cómo lo hizo en Primera de Reyes 20, del 26 al 28. Y pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afet para pelear con Israel. Y los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabra, y los sirios llenaban la tierra. Así de insignificante era ese ejército de Israel. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta multitud en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. En el momento de mayor aflicción de tu vida, ahí es donde más Dios se goza y se luce. Porque Él no solamente es Dios de los grandes templos y de la gente bendecida, es Dios que está allí en medio del baño, en la almohada, en tu llanto, en todo ese momento de aflicción. Ahí está Dios, porque Él padeció en la cruz todo aquello que nos afligía, hermano. Y Él sabe perfectamente lo que significa un valle en la vida de nosotros. Hay gente que no se quiere levantar de la cama porque sabe que al levantarse la vida sigue igual y todo sigue igual, hermano. Dios es un Dios de valles. Él está allí en los momentos más difíciles y Él va en contra de estos asirios diciendo que Él es un Dios simplemente de aquellos bendecidos, de los super espirituales. No, yo soy un Dios de los valles que está allí donde la gente necesita. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
El enemigo va a estar ahí, pero no te va a alcanzar, no te puede tocar, solo te va a ver crecer, viendo cómo Dios te bendice. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ni que se levanten los brujos más grandes, no pueden tocarnos. Por eso Satán se presenta ante Dios en los cielos y le dice: mira cómo tienes a Job protegido con una cerca. Claro, porque es mi siervo. Y así estamos muchos de nosotros, hermanos, protegidos. Y a veces, bueno, no nos imaginamos de todas las cosas que Dios nos protege, porque somos suyos. La novia se veía como un lirio en el valle, pero miren cómo ve Cristo a la iglesia. Versículo 2 del mismo Cantar de los Cantares: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Nosotros nos vemos en la depresión que nos puede rodear, pero Dios nos ve dentro de la protección de los espinos allí, protegiendo la flor para que nadie la toque. Esto es un diálogo entre un esposo y una esposa, hermano. Dios siempre nos ve diferentes, nos ve protegidos. Dice el Salmo 34, 7 al 9: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aleluya. Ahí es estar en medio de los espinos, protegidos por Dios. Salmo 91, 1: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Hay una actividad nuestra, sí, conectarnos con Él, con la vid, con el Señor, habitar, y moraremos con sus bendiciones. Salmo 21, 7: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es para siempre, hermano. Salmo 84, 11 dice: porque el sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y esto no es alguien que paga impuestos. Integridad es alguien que se refiere a esta palabra hebrea, de alguien que obedece la palabra de Dios. Por lo tanto, no quitará el bien significa de que lo tienes y lo puede quitar. No quitará el bien de los que andan en integridad. Amén. Dejemos de vernos como el lirio de los valles, hermano, y veámonos como el lirio, como Él nos ve entre espinos. Cuando Dios dice Moisés, no piensa en el asesino, sino en el libertador. Cuando Dios dice David, no piensa en el adúltero, piensa en el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Dios dice María Magdalena, no piensa en la endemoniada, piensa en la primera que lo va a haber resucitado. Cuando Dios dice Pedro, no piensa en el que lo negó 3 veces, piensa en aquel que va a predicar en el mundo. Cuando Dios dice a la samaritana, la llama, no piensa en la mujer de 5 maridos, piensa en la evangelista que va a evangelizar una ciudad. Cuando Dios dice Pablo, no piensa en el perseguidor, sino en el apóstol. Si pudiéramos vernos como Él nos ve, nuestra vida sería diferente. Dejamos de prestar más atención a la gente. Dios no borra tu historia, la reescribe. Si Dios cambió tu nombre, no dejes que nadie te siga llamando por tu pasado. Créele a Él, no a ellos. Los marcos de la gracia borran las cicatrices del pecado, mi hermano. Termino con este versículo del mismo capítulo 2, verso 10. Amén. Mi amado habló y me dijo. ¿Quién es su amado? Cristo. Y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Levántate y ven. Son los verbos que nos corresponden. Pero miren cómo la llama: amiga mía, hermosa mía. Dejemos que el pasado nos dé el perfil, hermano. Dejemos eso ahí.
veamos el perfil de Dios. Hay que mejorar, claro, pero Él sabe que somos polvo y necesitamos su ayuda. Y Él se goza cuando nos rendimos para que esta humanidad caída sea dirigida por Él. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Todos tenemos aquí un pasado que nos ha marcado y que mucha gente va a querer recordarnos. El que venga a recordarnos, díganle: mi amado me dice, amiga mía, hermosa mía. Qué precioso, ¿verdad? Un diálogo entre una pareja, un hombre y una mujer que se aman. Cristo con su iglesia a pesar de sus imperfecciones. Amiga mía, hermosa mía. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, quita de todo nuestro pensamiento todo aquello que fue infundado en nuestra vida, que ha creado heridas. Señor, enséñanos a pensar y a vernos como tú nos ves, en amor, en gracia y en misericordia, y ayúdanos a seguir adelante conforme a tu diseño y a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por ese amor y esa gracia inmerecida, y por tus misericordias que renuevas cada mañana. Porque así clamó el rey David: ¿habrá alguien a quien yo pueda hacer misericordia? A mí, Señor, a mi familia, a mis hijos, necesitamos de tu misericordia. A esta congregación, Señor, para seguir adelante conforme a tu diseño, a tu visión, a tu voluntad. Yo soy tu amiga como iglesia. Yo soy tu hermosa. Yo soy la niña de tus ojos. Porque fuiste a la cruz del Calvario y diste tu vida. Porque me ves a través de la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a conectarnos nuevamente con el árbol. Muéstranos todo aquello que se ha separado de ti, Señor, para que regresen a ese tronco y florezca. Y si hoy comienza, Señor, entonces muéstranos el camino para conectarnos y dar fruto conforme a ti, Señor, y a tu reino. Gracias una vez más por este día. Gracias por todos los que han podido venir, Señor, y por aquellos que escucharán. Que todo sea para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.